Ay, 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 chismosos de mi vida. Qué alegría volver a conectar con ustedes en su canal favorito de dramas, intrigas y salseos del corazón. ¿Cómo andan esos ánimos? Espero que con la energía a tope, porque lo que traigo hoy no es un simple rumor, es un terremoto de proporciones épicas. Ya saben que aquí, en su trinchera de la verdad farandulera, no nos andamos con rodeos. Y hoy, 24 de abril de 2025, las noticias que voy a desatar van a dejar a más de uno con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora. Agárrense que vienen curvas. Hoy, mis queridos adictos al chisme, vamos a sumergirnos de lleno en el universo, siempre fascinante y a menudo turbulento, de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis amores, los mismísimos. Aquellos que incendiaron nuestras pantallas con la innegable química de Erkencikus, la serie que conquistó corazones a lo largo y ancho del mundo. Pero antes de que se lancen a comentar, oh por Dios, otra vez con lo mismo, déjenme decirles que esta no es la típica especulación sin fundamento. No, señores, no. Aquí hemos estado trabajando como hormiguitas, excavando en lo más profundo, desenterrando verdades ocultas y conectando los puntos más esquivos. Semanas de investigación, llamadas confidenciales, encuentros discretos y análisis exhaustivos nos han llevado a una conclusión que, les aseguro, los dejará atónitos. Prepárense para un viaje a través de los recovecos de un romance que se creyó extinto, de secretos que permanecieron ocultos tras las bambalinas del éxito y de un futuro que, contra todo pronóstico, podría estar escribiéndose de nuevo. Así que relájense, pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita y afinen sus oídos, porque la bomba está a punto de estallar. Pero antes de desatar este huracán de noticias, no puedo dejar de recordarles la importancia de su apoyo. Un like es el combustible que alimenta esta maquinaria chismosa. Si les gusta el drama, si son fans incondicionales de Can y Demet, o si simplemente quieren estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, denle un buen me gusta a este vídeo. Y si son nuevos en este canal, donde la verdad siempre sale a la luz, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí la información más jugosa y fresca siempre llega primero. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. ¿Quién no recuerda la magia que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en cada escena de Erkencikus? Esa chispa que saltaba de la pantalla, esa conexión palpable que hacía que suspiráramos por un amor como el de Can y Sanem. La serie los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca y alimentando las esperanzas de millones de fans que anhelaban ver su romance trasladado a la vida real. Sin embargo, como bien sabemos, la realidad a menudo difiere de la ficción. A pesar de los incesantes rumores y las constantes preguntas sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla, ambos actores siempre negaron cualquier vínculo amoroso, insistiendo en que su relación era puramente profesional y de amistad. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Mis fuentes, esas gargantas profundas que nunca me fallan, me han confirmado con pruebas que no dejan lugar a dudas, que durante el rodaje de Erkencikus, sí, repito, sí hubo algo más que una simple amistad entre Can y Demet. Lo que oyen, mis chismosos. Parece ser que la pasión que veíamos en pantalla también se vivió, aunque de forma más discreta y clandestina, fuera de ella. Al parecer, la presión mediática y el temor a que una relación pudiera afectar negativamente al éxito de la serie, les impidieron hacer público lo que realmente sentían. Optaron por mantener su romance en secreto, viviendo su amor en la intimidad y evitando ser vistos juntos en público fuera del ámbito laboral. Según mis informantes, fueron meses de encuentros furtivos, de miradas cómplices, de mensajes encriptados y de una conexión muy profunda que, aunque no se mostraba al mundo, era real y muy intensa. Pero la historia no termina ahí, mis queridos adictos al drama. Después del final de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y buscando nuevos proyectos que les permitieran demostrar su talento en otros registros. Can se mudó a Italia, donde continuó cosechando éxitos y robando corazones con su carisma arrollador, mientras que Demet siguió brillando en Turquía, protagonizando diversas series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Parecía que el romance secreto había quedado relegado al pasado, un recuerdo lejano de una época dorada que ya no volvería. Los fans, resignados, comenzaron a aceptar la idea de que Can y Demet eran solo amigos, compañeros de trabajo que habían compartido
Ido una experiencia inolvidable. Sin embargo, y aquí es donde la noticia se vuelve verdaderamente impactante y digna de un ataque de histeria colectiva, mis fuentes me han revelado que a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, Khan y Demet nunca perdieron el contacto por completo. Agárrense a sus pelucas porque esto se pone bueno. Siguieron comunicándose aunque de forma esporádica, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y compartiendo sus alegrías y sus tristezas. Intercambiaban mensajes, se felicitaban por sus logros y se ofrecían consuelo en los momentos difíciles. Una amistad a distancia que, aunque discreta, permaneció viva a lo largo de los años. Pero lo más sorprendente de todo, lo que realmente va a hacer que se les caiga la mandíbula al suelo, es que, según me han contado, en los últimos meses han estado acercándose cada vez más, retomando esa conexión especial que los unió durante el rodaje de Erkencicus. Sí, mis chismosos, lo han leído bien. La chispa, al parecer, nunca se apagó por completo. Se han visto en secreto en varias ocasiones, tanto en Turquía como en Italia, aprovechando viajes de trabajo o escapadas discretas para pasar tiempo juntos lejos de las miradas indiscretas. Han compartido cenas románticas, paseos nocturnos y conversaciones profundas que les han permitido reconectar a un nivel emocional más profundo. Y aquí viene la madre del cordero, el plato fuerte de esta noche, la noticia que va a hacer historia en el mundo del corazón. Khan y Demet están planeando una posible reconciliación pública. Sí, señoras y señores, lo que oyen. Parece que ambos están considerando seriamente la posibilidad de retomar su relación y hacerla pública de una vez por todas. Al parecer, ambos han madurado mucho en los últimos años y han llegado a la conclusión de que no quieren seguir ocultando sus sentimientos. Quieren vivir su amor libremente sin presiones ni ataduras y compartir su felicidad con sus fans. Quieren demostrarle al mundo que lo que sintieron durante Erkencicus no fue solo un espejismo, sino un amor verdadero que ha resistido el paso del tiempo y la distancia. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que Khan y Demet se decidan a dar este paso? Según mis fuentes, hay varios factores que han influido en esta decisión. En primer lugar, ambos se encuentran en un momento muy estable de sus carreras, con proyectos exitosos y una sólida base de fans que los apoyan incondicionalmente. Ya no tienen el temor de que una relación pueda afectar negativamente a su trabajo. En segundo lugar, ambos han aprendido mucho de sus errores pasados y han madurado como personas. Saben que una relación requiere compromiso, confianza y comunicación, y están dispuestos a darlo todo para que funcione. Han superado sus inseguridades, han aprendido a valorar lo que realmente importa y están listos para afrontar los desafíos que puedan surgir. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, ambos se siguen queriendo profundamente. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el amor que sienten el uno por el otro sigue intacto, e incluso podría decirse que se ha fortalecido con el tiempo. Han descubierto que no pueden vivir el uno sin el otro, que su conexión es única e irreemplazable y que están destinados a estar juntos. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cuándo y cómo harán pública su reconciliación? Según me han contado, Khan y Demet están barajando varias opciones. Una de ellas es dar una entrevista conjunta a una revista de prestigio, en la que hablarían abiertamente de su relación y de sus planes de futuro. Una exclusiva mundial que rompería récords de ventas y generaría una ola de comentarios en las redes sociales. Otra opción es hacer una aparición sorpresa en un evento público, demostrando así que están juntos y felices. Una alfombra roja, una sonrisa cómplice, un abrazo cariñoso y el mundo entero se rendiría a sus pies. Pero también existe la posibilidad de que simplemente decidan dejar que las cosas fluyan de forma natural, sin forzar nada, y que sean los paparazzi quienes los descubran juntos. Al fin y al cabo, la prensa siempre está al acecho, y es difícil mantener un secreto durante mucho tiempo. Sea cual sea la forma que elijan, lo que está claro es que la noticia de su reconciliación será un auténtico bombazo mediático, que hará temblar los cimientos de la farándula turca y que volverá a ilusionar a millones de fans en todo el mundo. Un evento que marcará un antes y un después en la historia del corazón. Y hablando de fans, estoy seguro de que muchos de ustedes estarán saltando de alegría al escuchar esta noticia. Sé lo mucho que quieren a Khan y Demet, y lo mucho que han soñado con verlos juntos en la vida real. Así que prepárense para celebrar, porque parece que sus deseos están a punto de hacerse realidad. Pero antes de que se pongan a brindar con champán y a organizar fiestas en su honor, quiero recordarles que esta información, aunque proviene de fuentes muy fiables, aún no es oficial.
Hasta que Khan y Demet no confirmen su reconciliación, todo esto son solo rumores y especulaciones. Así que les pido que mantengan la calma y que esperen a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Y por supuesto les prometo que estaré aquí, al pie del cañón, para traerles todas las novedades sobre este tema. Les mantendré informados de cada paso que den Khan y Demet, y les contaré todos los detalles de su posible reconciliación. Así que no se despeguen de mi canal, porque lo mejor está por venir. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos revelado una noticia inesperada que va a dejar en shock a todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Parece ser que tras años de rumores y especulaciones, ambos estarían planeando una reconciliación pública. Según mis fuentes, Khan y Demet nunca perdieron el contacto tras el final de Erkencikus, y en los últimos meses han estado acercándose cada vez más, retomando esa conexión especial que los unió. Están considerando seriamente la posibilidad de retomar su relación y hacerla pública de una vez por todas, ya que se siguen queriendo profundamente y han madurado mucho en los últimos años. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle un buen like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, estaré encantado de leerlos y de interactuar con ustedes. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Muchísimas gracias por verme, por escucharme y por formar parte de esta gran familia. Les mando un beso enorme y les espero en el próximo vídeo. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.